Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento algo. El día de ayer estaba haciendo un diseño en el que necesitaba este componente. Este componente es un aliviador de presión, se puede decir así, para un sistema de unas carcasas. Si la cuestión es que está haciendo el diseño de la carcasa y este modelo no existe, ¿no? O sea, aquí en DigiKey no está. Y lo busqué en otros lados, incluso hice la solicitud en una página que se encarga de diseñar modelos y no lo encontré. Bueno, en vista de que no tuve respuesta de ellos, tampoco conseguí modelo, pues decidí diseñarlo. Ahora les voy a explicar cómo diseñar modelos 3D con una herramienta que se llama FreeCAD. Como ustedes ya saben, yo uso Linux, así que es complicado tener alguna herramienta de diseño CAD que no sea este, ¿no? Sé que hay otros, pero este es como el que está más avanzado. Lo que les voy a enseñar es cómo hacer el diseño de una pieza. Esto es algo sencillo, pero bueno, al menos podemos conocer las herramientas de este tornillo. Entonces, bueno, acá nos dan unas dimensiones. Evidentemente faltan dimensiones, pero ya les voy a más o menos enseñar cómo calcularlas. Voy a dividir esto en dos. Entonces, esto se han utilizado antes SolidWorks, es muy parecido, tiene diseño paramétrico también. Como es una sola pieza, vamos a crear un cuerpo y vamos a crear un sketch o un croquis. Y lo primero que vemos es, bueno, una vista lateral, o sea, yo lo haría como una revolución. Así que, bueno, aquí tenemos todas las herramientas de dibujo y aquí tenemos las herramientas para medir. Voy a tomar esto de acá, que es como una especie de polilínea, y voy a dibujar mi perfil, que en realidad sería la mitad de lo que está ahí, ¿no? Entonces, como verán, FreeCAD, o sea, si han manejado antes la versión vieja, en comparación con esta versión ha mejorado muchísimo. Tiene ya como una especie de magnetismo para las líneas. Bueno, de esta forma he creado un pequeño boceto inicial. Lo hago así porque este componente es hueco. Bueno, aquí no tenemos más dibujo, pero acá podemos ver. Bueno, de hecho no hay más. Pero créanme que es hueco. O sea, esto es como un tornillo y en la parte de acá es vaciado. Es como, bueno, es vaciado. Entonces, por esa razón hago esto de acá. Entonces, lo primero que tenemos acá es el largo. Tomo mi medida de cota, que es una cota automática, tal cual como una cota inteligente en SolidWorks. Digo SolidWorks porque es el programa que más utilizo. Luego, bueno, esto de acá lo voy a hacer coincidente con este, en vertical. Y me quedaría esta profundidad de acá, que la voy a dejar a 10. Aquí lo importante que hay que resaltar es qué es lo que realmente me interesa para el diseño que estoy haciendo. O sea, si me interesa el espacio interno, pues ahí sí voy a tener un problema porque no tengo esa medida. Pero si me interesa la rosca y me interesa la altura del tornillo y el espacio que ocupa, pues es suficiente para mí. Entonces, luego lo que tenemos es la altura, que es 17 milímetros. Que acá no puedo colocar 17 porque se supone que esto es una revolución. Entonces colocamos 17 entre 2. Esto se ha caído acá y acá, pero bueno, y lo podemos dejar así. Nos falta una medida y esto sería la medida de este tornillo. Esto lo podemos sacar indirectamente con una rosca M12. O sea, este es un tornillo M12. Podemos conocer de forma indirecta, bueno, cuál es el diámetro interno si conocemos un poco el tornillo, ¿no? Nos vamos al estándar. Yo encontré esta página acá. Se les puedo dejar en el link en la descripción. Donde dice cuál es el diámetro menor, el diámetro mayor y el paso y todo esto, que nos va a servir también para hacer el tema de la rosca. El tornillo es de M12, así que evidentemente tiene 12 milímetros de diámetro. Eso siempre va a ser su diámetro mayor, o sea, su diámetro de altura máxima de la rosca. Entonces, bueno, podemos deducir acá que pues es un M12. Esta altura de acá a acá serían 6. ¿Sí? Y esto por ahora lo voy a colocar de 1.5. Esta medida la verdad es irrelevante para mí, pero lo voy a dejar a 1.5.
Entonces ya con esto nosotros podemos hacer una revolución y podemos tener la primera operación. Entonces acá está rotando en el eje Z, vamos a hacer que rote en el eje X. Y ahí tenemos lo primero, que sería como nuestro tornillo, nuestra base. Ahora vamos a dibujar este hexágono en esta cara. Para eso seleccionamos la cara y vamos a hacer un nuevo croquis. Y acá pues, vamos a dibujar un hexágono que sea de... Bueno, voy a colocarlo acá, así. Y este, estoy seguro si es paralelo. No, voy a colocarlo paralelo. No es necesario, pero lo voy a hacer de todas formas. Y bueno, acá la medida que tengo es la altura de cara a cara, que son 16 milímetros. Entonces de acá a acá tengo 16 milímetros. Esa es la medida de la cara. Y bueno, para poder hacer este corte voy a hacer un diámetro más grande. Y bueno, voy a hacer el corte de esta parte. Ese corte es completo, como vemos acá. Así que lo puedo decir acá que sea completo. Ya, ahí tenemos ya, bueno, como la parte del tornillo. Ahora hay una pequeña caída acá que vamos a aprovechar también para hacerla. Eso también sería del lateral. Entonces voy a hacer un nuevo croquis. Esta vez este croquis sí va a ir referenciado a los planos iniciales. Y voy a hacer esa muesca, que también la voy a hacer a ojo porque no hay una medida. Entonces quedaría algo así. Y esto voy a hacer un corte de revolución con esta herramienta. También en el eje X sería. Y ahí tenemos, como ven, o sea, está un poco exagerado. Pero bueno, vamos a terminar la operación. Y voy a reducir un poco ese diámetro. Bueno, después de varias iteraciones lo logré. Esto no sé, que no es el mejor método. Tal vez a alguien se le ocurre algo más rápido, no sé. Tal vez sacando el diámetro de acá y de ahí sacando una tangente. Pero bueno, así fue como lo hice yo. Entonces, lo otro es esto de acá. Hay como una diferencia porque hay una tapita acá. Entonces hay como una especie de diferencia. Entonces, para que no quede así, voy a hacer otro croquis en esta cara. Y bueno, acá voy a dibujar un círculo a esta distancia más o menos. O sea, como le dije, estas distancias no me interesa porque realmente lo que me interesa es la altura y el diámetro de la rosca. Entonces esto voy a colocarle 14, que es más o menos la distancia que se ve acá, tal vez un poco más. Y voy a hacer un pequeño vaciado, no de 5 milímetros, sino de 0.5. ¿Sí? Eso estaría bien. Y bueno, ya tenemos esa parte. Ahora hay una especie de canal en las caras de acá de estos, sus caras planas. Entonces, bueno, voy a ver acá si puedo ajustar una cara plana. Entonces en esta cara voy a dibujar un croquis nuevamente. Y simplemente voy a hacer un rectángulo. Tampoco me interesa mucho las dimensiones, solamente voy a tratar de que se vea tal como está en el dibujo. Sí, más o menos como acá. Aquí voy a hacer un vaciado también. Vaciado, pero en este caso el vaciado no va a ser paralelo. Vamos a hacer ese vaciado con un ángulo, porque así es como se ve. Entonces voy a colocarle 1 milímetro. Sí, se ve más o menos parecido. Así que ahí queda. Ahora esta cara, esto se debe replicar en todas las caras. Así que lo que voy a hacer es, vamos a hacer una matriz circular de este corte con esta herramienta de acá. Entonces esta herramienta lo que hace es hacer una matriz circular de la operación. Y bueno, en este caso lo vamos a hacer también en el eje X, donde estamos haciendo todas las operaciones de esta parte. Y bueno, serían 6 cortes. 6 cortes, y aquí los tenemos, los 6 cortes.
Y ya. Entonces esta parte ya estaría listo. Entonces si vemos una vista lateral vamos a tener más o menos la vista que tenemos acá. Bueno. Y bueno, ahora vamos a dibujar la rosca. La rosca de esto, que era por lo que tenemos esto acá. Entonces para la rosca vamos a hacer un croquis también en el plano original, o sea, en el plano principal de trabajo. Y vamos a hacer una especie de triángulo parecido a esto. Este es el negativo de la rosca. Entonces vamos a colocar esta, perdón, me equivoqué, estas líneas paralelas. Y bueno, vamos a hacer que... Bueno, ahí está bien. Voy a hacer una línea constructiva. Para una línea constructiva se selecciona acá, se pone azulito. Y de aquí voy a jalar desde la mitad hasta acá. Y bueno, acá si se dan cuenta ya ha quedado simétrico en todos lados. Entonces, bueno, aquí donde va a estar lo complicado. Vamos a tener que pensar un poco. Bueno, yo voy a tener que pensar un poco. Tenemos 10.16, que es como el diámetro menor, que sería este de acá, 10.16. Entonces esto de acá sería 10.16 entre 2. Esta sería mi diámetro del tornillo. Bueno, la mitad. Y luego tenemos bueno, el paso. Bueno, el paso no me interesa por ahora. Pero lo que sí me interesa es esto de acá, 1.75. Este es el paso exactamente. El diámetro, que serían 10.26. ¿Este diámetro cuál es? El diámetro. Ah, ya, este es el diámetro de acá. Que bueno, tampoco me interesa. Así, o sea, esto de acá, lo otro es el ángulo de acá de esto. Que estamos diciendo, creo que eran 30. Acá en esta tabla no lo dice, pero... Ya bueno, yo voy a colocarle 30 grados. Esto es simétrico, así que esto va a quedar acá. Bueno, ya con esto acá, esto de todas formas tampoco es relevante porque se supone que en la otra pieza yo estoy diciendo que es un tornillo M2, así que ahí se hace la rosca en función de eso. Por ahora voy a dejarlo así. Vamos a hacer un corte helicoidal, o sea, como que un corte de revolución, pero en este caso helicoidal. Y si se dan de cuenta, otra vez está yendo por el otro eje que no es. Vamos a hacer que sea por el eje X y vamos a cambiar el sentido. Y aquí es donde sí importa el pitch. Entonces el pitch aquí decía que era 1.75. Sí, aquí está 1.75. Y la longitud del hilo yo lo voy a colocar a tanteo hasta 9. Ahí ya tendría, bueno, ya tendría mi tornillo, más o menos. Pero todavía falta algo como para que termine de quedar, que es esta parte de acá. Está como, tiene como una pequeña rebajita porque no está este filo acá feo. Y acá también tiene una rebajita para poder entrar el O-ring. Para eso voy a dibujar otro croquis en la vista general y voy a colocar dos rectángulos. Para eso voy a valerme de una proyección de esta cara. Para eso selecciono esta herramienta que es como que proyecta la cara. Y aquí voy a hacer un rectángulo que sea coincidente acá y coincidente acá. Bueno, aquí voy a cambiar la vista para poder ver la parte interna. Entonces, esto es como cambiar la forma de ver. Y bueno, creo que este sería mi diámetro, pero igual esto, bueno, lo podría hacer coincidente también. O sea, podría jalar esta puntica de acá. Uy, no tomó el que era. Esta puntica de aquí, ahí está. Y de aquí pues hago una coincidente. Esto lo puedo mover por acá. Y ya tenemos acá la distancia. Esto de acá, este O-ring dice que tiene 2 milímetros de diámetro. Así que, bueno, considero que la distancia de aquí a acá debe ser un poco más de 2 milímetros, por lo que se ve acá, que hay un espacio. Entonces voy a colocarle 2.5.
Bueno, en este caso 2.5 es como mucho, pero... O sea, es mucho porque le he pasado mucho al tornillo. Pero digamos que sí es 2.5. Ahorita lo puedo reparar. Y esta parte la puedo dejar al tanteo. Esta parte la puedo dejar como en 0.5. Y de acá voy a hacer otra vez 2 cortes de revolución que sean en el eje X también. Y de esta forma me queda así el tornillo. Que si ahora vemos la vista, bueno, se parece más o menos. Solo que acá este tema le está quitando como mucho. Realmente sí voy a bajarle un poco a eso porque creo que sí está larguito. Voy a dejarlo en 2.2. Bueno, no está mal, tampoco está bien. Pero bueno, no importa. Ya con esto ya tendríamos el tornillo, ya con esto es funcional. Ya con esto puedo utilizarlo en alguna pieza adicional. Pero necesitamos dibujar el O-ring. Y acá es donde ocurre algo porque esto es una pieza y el O-ring es otra pieza. Bueno, de hecho que si somos más exquisitos, pues la tapa es otra pieza, ¿no? Entonces, pero no voy a exagerar tanto. Solamente vamos a hacer que el O-ring sea otra pieza. Entonces, para esto necesitamos construir un grupo, que es con este amarillito de acá. Se construye como un grupo de piezas, o sea, sería como una parte y estas son como sus piezas internas o algo así. Entonces, dentro de este grupo vamos a crear otro cuerpo y en ese cuerpo vamos a dibujar un croquis. Que bueno, por suerte está... Como estamos haciendo el dibujo simétrico al plano, entonces no vamos a tener problema ahí. Finalmente esto, bueno, hacemos un O-ring de diámetro 2, que es lo que dice ahí. Y podemos colocar esto, o sea, podemos ser quisquilloso y jalar una referencia de la otra pieza, pero acá podría quedar bien. Por último, lo que podemos hacer sería considerar el diámetro acá, que es 10.1. 10.1, así que podría tomar una medida desde el borde hasta acá. Y 10.10 entre 2. Y ese sería mi diámetro, ¿no? Como que queda ahí bien ajustado, ¿no? Pero no está del todo mal porque igual eso no es como que sea relevante en este caso. Y bueno, finalmente hacemos una revolución de eso, otra vez en el eje X. Y ya tenemos el O-ring. Lo interesante de hacerlo así es que yo podría agregar materiales o apariencia a cada pieza en particular, ¿no? En este caso yo quiero agregarle un color, un material. Voy a agregarle un color a esto, voy a pintarlo de azul, ¿sí? Y la pieza de acá, la otra pieza, la podría pintar de un color más oscuro, ¿no? Como una especie de plástico o algo así, ¿sí? Se podría seleccionar un material de acá, pero bueno, Fricano tiene como muy definido todavía el tema de las apariencias, así que puede salir cualquier cosa. Entonces esta sería la pieza. Ya hasta ahora sí ya es utilizable, excepto que bueno, hay algunos detallitos acá que se pueden hacer, pero bueno, ahí ya queda como que lo que la persona quiere hacer. Pero ya tenemos una pieza, bueno, relativamente compleja. Se han utilizado bastantes operaciones diferentes de FreeCAD. Y bueno, espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos. Bueno, ya más adelante voy a hacer videos sobre esto y espero que les gusten estos nuevos tutoriales.